¿Qué harías si descubrieras que durante 20 años viviste una mentira que destruyó a una familia entera y que la verdad que acabas de encontrar podría costarte todo lo que amas? Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Evaristo Herrera y durante 20 años he cargado con el peso de un fracaso que me persigue cada noche como un fantasma del desierto. Soy delegado en Ciudad Juárez desde hace una década, pero hay una historia que nunca pude resolver, un caso que me ha quitado el sueño durante 2 décadas completas. Era 1858 cuando llegué como joven diputado a esta tierra fronteriza entre México y Estados Unidos, lleno de ideales y con la determinación de hacer justicia. Tenía apenas 25 años y creía que podía cambiar el mundo con mi placa y mi revólver. ¡Qué ingenuo era! El caso que me obsesiona comenzó un viernes de octubre, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, dejando un cielo color sangre sobre Ciudad Juárez. Soledad. Domínguez llegó corriendo a la delegación, con el vestido desgarrado y los ojos llenos de lágrimas que parecían no tener fin. Mis hijas, se llevaron a mis 5 hijas. Gritaba entre sollozos que hacían eco en las paredes de adobe de la oficina. Soledad era una mujer de 35 años, viuda desde hacía 3, que trabajaba día y noche lavando ropa para mantener a sus 5 hijas. Esperanza de 22 años, Remedios de 20, Consuelo de 18, Amparo de 17 y la pequeña Refugio de apenas 16. Todas eran hermosas como flores del desierto, con esa belleza morena y luminosa que caracteriza a las mujeres de nuestra tierra. «Cálmese, señora Domínguez», le dije, ofreciéndole una silla y un vaso de agua. «Cuénteme exactamente qué pasó». Con voz entrecortada, Soledad me relató que sus hijas habían salido temprano esa mañana hacia el mercado para comprar provisiones. Era algo que hacían todas las semanas, siempre juntas, siempre regresando antes del mediodía. Pero ese día, cuando el sol ya se alzaba alto y ellas no volvían, Soledad salió a buscarlas. Pregunté a todos los comerciantes delegado Herrera. Nadie las vio llegar al mercado. Es como si se las hubiera tragado la tierra en el camino. El camino al mercado era una ruta que conocía bien. Atravesaba la parte más antigua de Ciudad Juárez, pasaba por la iglesia de San José y continuaba por calles estrechas hasta llegar a la plaza principal. Era un recorrido de 15 minutos a pie, en pleno día, por lugares donde siempre había gente. Esa misma tarde organicé una partida de búsqueda. Recorrimos cada callejón, cada casa abandonada, cada rincón donde pudieran estar escondidas. Interrogué a vecinos, comerciantes, arrieros, viajeros que habían pasado por la zona. Nadie había visto nada extraño, nadie había escuchado gritos o señales de lucha. Era como si 5 jóvenes hubieran simplemente desaparecido en el aire. Durante semanas no dejé piedra sin mover, seguí cada pista, por más absurda que pareciera. Investigué a pretendientes rechazados, revisé reportes de bandoleros en la región. Incluso exploré la posibilidad de que hubieran huido voluntariamente, aunque Soledad insistía en que eso era imposible. Mis hijas jamás me abandonarían, delegado. Somos todo lo que tenemos en este mundo. Ellas sabían cuánto las necesitaba, y yo le creía. Había algo en los ojos de esa madre que me decía que sus hijas no se habían ido por voluntad propia, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y las pistas se enfriaron como el viento del desierto en invierno. Los otros casos exigían mi atención. Los superiores me presionaban para cerrar el expediente, y poco a poco, el caso de las hermanas Domínguez se convirtió en uno más de los misterios sin resolver que plagaban la frontera. Soledad venía a verme cada semana, siempre con la misma pregunta. «¿Hay noticias de mis hijas, delegado?» Y yo, cada vez con mayor dificultad, tenía que decirle que no. Un año después, Soledad enfermó.
El dolor y la incertidumbre habían consumido su cuerpo como un fuego lento. La encontraron muerta en su pequeña casa de adobe, aferrada a una fotografía donde aparecía sonriendo junto a sus 5 hijas. Ese día juré ante su tumba que nunca dejaría de buscar la verdad. Pero los años pasaron y el joven diputado idealista se convirtió en un delegado veterano, curtido por la realidad brutal de la frontera. Me casé con una buena mujer, tuve 2 hijos y la vida siguió su curso natural. Sin embargo, cada aniversario del desaparecimiento, cada vez que veía a una madre con sus hijas en el mercado, el fantasma de mi fracaso regresaba para atormentarme. Ahora, en 1878, soy un hombre de 45 años con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. He resuelto muchos casos, he capturado bandoleros, he mantenido la paz en una tierra donde la violencia es moneda corriente. Pero siempre, en el fondo de mi alma está esa espina clavada, las 5 hermanas Domínguez. Hasta que esta mañana, 20 años después de aquella fatídica tarde de octubre, recibí una información que va a cambiar todo lo que creía saber sobre aquel caso. Un hombre mayor, de barba gris y mirada esquiva, entró a mi oficina con pasos vacilantes. Se presentó como Pancracio Mendoza, arriero retirado que había trabajado las rutas comerciales entre Ciudad Juárez y Santa Fe durante más de 30 años. «Delegado Herrera», me dijo con voz temblorosa, «vengo a contarle algo que debí haber dicho hace 20 años, pero el miedo me tenía callado. Ahora que estoy viejo y enfermo, no puedo morir con este peso en el alma». Las palabras de Pancracio Mendoza estaban a punto de revelar un secreto que no solo resolvería el misterio de las hermanas Domínguez, sino que también me enfrentaría con una verdad que jamás imaginé posible. Meursault, capítulo 2. «Siéntese, don Pancracio», le dije, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Después de 20 años, finalmente alguien venía con información sobre las hermanas Domínguez. El viejo arriero se acomodó en la silla frente a mi escritorio, sus manos nudosas temblando ligeramente mientras se quitaba el sombrero de palma desgastado. La luz de la mañana que entraba por la ventana revelaba las profundas líneas de preocupación en su rostro curtido por el sol del desierto. «Delegado», comenzó con voz ronca, «lo que voy a contarle va a sonar como locura, pero juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra es verdad». Me incliné hacia adelante, clavando mis ojos en los suyos. «Escucho, don Pancracio. Dígame todo lo que recuerda de octubre del 58». El hombre respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para soltar un peso que había cargado durante 2 décadas. Yo estaba preparando mi recua para partir hacia Santa Fe esa mañana. Era muy temprano. El sol apenas comenzaba a salir. Estaba revisando las cargas cuando vi pasar a las 5 muchachas Domínguez por el sendero que lleva al mercado. Las conocía bien, eran buenas muchachas, siempre respetuosas cuando se cruzaban conmigo. ¿A qué hora las vio exactamente? Serían las 6:30, tal vez las 7 de la mañana. Iban hablando entre ellas, se veían contentas. La mayor, Esperanza, llevaba una canasta grande y las demás la seguían como pollitos siguiendo a la gallina. Esto concordaba con lo que Soledad me había contado años atrás. Las muchachas habían salido temprano, como era su costumbre. «Pero eso no es todo, delegado», continuó Pancracio, bajando la voz. Más tarde, cuando ya había cargado mis mulas y estaba a punto de partir, vi algo que me heló la sangre. Se detuvo, pasándose la lengua por los labios resecos. Le serví un vaso de agua, que bebió ansiosamente antes de continuar. Vi llegar 3 jinetes por el sendero del norte. Venían montados en caballos negros, vestidos como vaqueros norteamericanos, pero había algo en ellos que no me gustó, algo malévolo. ¿Lo reconoció? ¿Había visto antes a esos hombres? No, delegado, eran forasteros. Pero lo que me llamó la atención fue que se dirigieron directamente hacia el sendero por donde habían pasado las muchachas. Y después su voz se quebró.
Después escuché gritos. El silencio llenó mi oficina como el aire espeso antes de una tormenta. Podía sentir la tensión en cada músculo de mi cuerpo. Gritos. ¿De quién? De mujeres jóvenes, delegado. Gritos de terror, de súplica. Duraron solo unos minutos, pero fueron los minutos más largos de mi vida. Yo debía haber ido a ayudar, pero era un cobarde. Tenía familia que mantener, y esos hombres parecían muy peligrosos. Pancracio se cubrió el rostro con las manos, ahogando un sollozo. Después de que todo se calmó, vi a los 3 jinetes alejarse al galope hacia el norte, hacia la frontera. Pero ya no eran solo 3. ¿Qué quiere decir? Llevaban 5 bultos grandes amarrados a sus monturas, delegado, bultos que se movían. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante todos estos años había imaginado muchas posibilidades. Que las hubieran matado, que hubieran huido, que se las hubiera tragado el desierto. Pero nunca había considerado que las hubieran secuestrado con vida. ¿Por qué no vino a reportar esto inmediatamente, don Pancracio? Porque tenía miedo, delegado. Esos hombres, había algo diabólico en ellos, y porque pensé que usted y sus hombres los atraparían rápido, que no necesitarían mi testimonio. Cuando pasaron los días y no hubo arrestos, ya era demasiado tarde. ¿Quién me iba a creer? ¿Un simple arriero contra hombres que obviamente tenían recursos y poder? Sus palabras tenían sentido, aunque dolieran. En aquella época, la frontera era territorio de nadie, donde la ley llegaba tarde y mal. Los testimonios de gente humilde como Pancracio a menudo eran ignorados o descartados. ¿Recuerda algún detalle específico de esos hombres? ¿Algo que los distinguiera? Sí, delegado. El que parecía ser el líder tenía una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de la boca. Y llevaba un collar de dientes humanos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había escuchado hablar de hombres así en las historias de horror que circulaban por los salones y cantinas. Traficantes de personas que vendían mujeres jóvenes a burdeles de las grandes ciudades, o peor aún, a compradores privados que las mantenían como esclavas. ¿Hacia dónde se dirigieron exactamente? Al noreste, delegado, hacia el territorio de Nuevo México. Pero eso fue hace 20 años. Dios sabrá dónde están ahora esas pobres muchachas, si es que siguen vivas. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana mirando hacia el horizonte donde se perdía el sendero del norte. 20 años. Si las hermanas Domínguez habían sobrevivido, Esperanza tendría ahora 42 años y la pequeña Refugio 36. Toda una vida perdida. Don Pancracio, le dije volviéndome hacia él, necesito que me ayude a recordar todo lo que pueda sobre esos hombres. Cada detalle podría ser importante. Por supuesto, delegado. Es lo menos que puedo hacer después de tanto tiempo de silencio. Pasamos la siguiente hora repasando cada aspecto de lo que había visto aquella mañana fatídica. Los caballos, las ropas, las armas, la dirección que tomaron. Pancracio tenía una memoria sorprendentemente clara para los detalles, probablemente porque esa escena lo había atormentado durante 2 décadas. Cuando terminamos, le agradecí su valentía tardía pero necesaria y le aseguré que su testimonio no había llegado en vano. Después de que se fue, me quedé solo en mi oficina, con una mezcla de esperanza y desesperación revolviéndome el estómago. Finalmente tenía una pista real sobre el destino de las hermanas Domínguez, pero también sabía que después de 20 años, las posibilidades de encontrarlas vivas eran mínimas. Sin embargo, había hecho una promesa ante la tumba de Soledad Domínguez y un hombre vale lo que valen sus promesas. Esa tarde envié telegramas a todas las delegaciones y oficinas de alguaciles en un radio de 500 kilómetros.
describiendo a los 3 secuestradores y preguntando por cualquier información sobre traficantes de mujeres que hubieran operado en la región durante las últimas 2 décadas. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que me llenaba de una extraña mezcla de temor y determinación. Necesitaba hablar con la única persona en toda la región que podría tener información sobre redes de tráfico de personas que operaban en la frontera hace 20 años. Cayetano El Tejón Vázquez, el bandolero más peligroso y mejor informado de todo el territorio, actualmente preso en la cárcel territorial de Santa Fe. El mismo hombre que había jurado matarme la última vez que nos encontramos. Capítulo 3. La decisión de buscar a Cayetano El Tejón Vázquez no fue fácil. Ese hombre y yo teníamos una historia que se remontaba a mis primeros años como diputado, una historia manchada de sangre y traición que había dejado cicatrices profundas en ambos. Cayetano había sido el líder de la banda de bandoleros más temida de la frontera durante la década de 1860. Sus hombres asaltaban diligencias, robaban ganado y aterrorizaban a los viajeros que se atrevían a cruzar el desierto sin escolta armada. Pero lo que lo hacía realmente peligroso no era solo su crueldad, sino su inteligencia. Conocía cada red criminal, cada traficante, cada negocio sucio que se movía entre México y Estados Unidos. Lo capturé en 1867. Después de una persecución que duró 3 meses por todo el territorio. Fue una operación que me costó 2 hombres buenos y que terminó con Cayetano perdiendo su ojo izquierdo por una bala que le rozó la cara durante el tiroteo final. Cuando lo arresté, me juró que algún día saldría de prisión y vendría por mí. «Te voy a encontrar, Herrera», me había gritado mientras lo subían al carro que lo llevaría a Santa Fe. «Y cuando eso pase, vas a rogar que te mate rápido». Habían pasado 11 años desde entonces, y según mis informes, Cayetano seguía cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en la penitenciaría territorial. Era un hombre que odiaba mi existencia, pero también era el único que podría tener la información que necesitaba. El viaje a Santa Fe me tomó 3 días a caballo. Durante el trayecto, no pude evitar recordar la primera vez que había seguido ese mismo camino, persiguiendo las huellas de la banda de Cayetano. Ahora, 20 años mayor y con el peso de muchos fracasos sobre los hombros, regresaba en busca de respuestas que solo mi peor enemigo podría proporcionarme. La penitenciaría territorial de Santa Fe era una fortaleza de adobe y piedra que se alzaba como una montaña gris contra el cielo azul del desierto. Sus muros altos y sus torres de vigilancia proyectaban sombras largas que parecían extenderse hacia todos los rincones del territorio, recordando a los criminales el poder de la ley. El director de la prisión, un hombre corpulento llamado Samuel Morrison, me recibió en su oficina con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Delegado Herrera», me dijo mientras revisaba mis credenciales, «¿está seguro de que quiere hablar con Vázquez? Ese hombre es veneno puro. En 11 años de prisión ha herido a 6 guardias y ha matado a 2 prisioneros que intentaron desafiarlo. Necesito información que solo él puede tener, director Morrison. Es sobre un caso que llevo investigando 20 años». Morrison se acarició la barba gris, pensativo. «¿Y cree que ese demonio va a colaborar con usted? Recuerdo cuando lo trajeron aquí. No ha dejado de hablar de usted ni un solo día. Dice que va a escapar solo para encontrarlo y matarlo». «Lo sé, pero tengo que intentarlo». El director suspiró profundamente. «Está bien, delegado, pero le advierto, hablará con él con 3 guardias presentes, encadenado de pies y manos, y a través de los barrotes. Ese hombre es capaz de matar con los dientes si es necesario». Media hora después, me encontraba en los sótanos de la prisión, en una galería húmeda y oscura, donde mantenían a los prisioneros más peligrosos.
El eco de mis pasos sobre las piedras mojadas resonaba entre las celdas como un tambor fúnebre. La celda de Cayetano estaba al final del corredor, separada de las demás. Cuando llegué frente a los barrotes, me tomó un momento reconocer al hombre que había sido el terror de la frontera. Cayetano, el Tejón Vázquez, tenía ahora 52 años, y los 11 años de prisión lo habían transformado. Seguía siendo corpulento y musculoso, pero su cabello negro ahora estaba completamente gris, y su rostro mostraba las líneas profundas de un hombre que había vivido una vida de violencia. El parche negro que cubría su ojo izquierdo le daba un aspecto aún más siniestro. Pero cuando me vio, sus labios se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre. «Evaristo Herrera», dijo con voz ronca, levantándose lentamente de su catre. «Después de todos estos años, vienes a visitarme en mi humilde hogar». Las cadenas que lo sujetaban a la pared tintinearon cuando se acercó a los barrotes, y pude ver que sus manos estaban cubiertas de cicatrices nuevas. «Cayetano», respondí, manteniendo mi voz firme, «necesito información». «Información». Se rió con una carcajada que resonó por todo el corredor. «¿El gran delegado Herrera viene a pedirle ayuda al bandolero que juró matarlo? Esto sí que es interesante. Se trata de 5 hermanas que desaparecieron de Ciudad Juárez en 1858. Fueron secuestradas por traficantes de personas». La sonrisa de Cayetano se desvaneció ligeramente y algo cambió en su expresión. Un destello de lo que podría haber sido curiosidad o tal vez reconocimiento. «¿1858?» murmuró, rascándose la barba gris. «Ese año yo estaba empezando en este negocio». «¿5 hermanas, dices?» «Sí, las hermanas Domínguez, Esperanza, Remedios, Consuelo, Amparo y Refugio». Las secuestraron 3 hombres montados en caballos negros. El líder tenía una cicatriz en la mejilla y llevaba un collar de dientes humanos. Cayetano se quedó inmóvil por un momento y pude ver cómo procesaba la información. Luego, para mi sorpresa, su expresión se volvió sombría. «Ay, Herrera», dijo, shaking his head slowly. «No tenías que haber venido a preguntarme sobre eso». «¿Por qué? ¿Sabes algo?» «Sé más de lo que te conviene, delegado. Esa historia va a romper todo lo que crees saber sobre tu propia vida». «¿De qué estás hablando?» Cayetano se acercó tanto a los barrotes que pude sentir su aliento cálido en mi rostro. «Dime una cosa, Herrera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca encontraste ni una sola pista sobre esas muchachas? ¿Por qué un diputado tan competente como tú falló tan miserablemente en ese caso? Habla claro, Cayetano. Porque había alguien muy cerca de ti que se aseguró de que nunca las encontraras. Alguien en quien confiabas completamente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Quién?» Cayetano sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era diferente. Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de clavar un puñal en el corazón de su peor enemigo. «Tu hermano, Evaristo, tu querido hermano menor Anacleto, era el socio local de esos traficantes. Él les dijo cuándo y dónde encontrar a las hermanas Domínguez. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Anacleto, mi hermano menor, había desaparecido misteriosamente en 1859. Un año después del secuestro de las hermanas. Siempre pensé que había sido víctima de algún bandolero o que había muerto en el desierto». «Mientes», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «¿Crees que miento?» Cayetano se rió con crueldad. «Tu hermano no murió en el desierto, Herrera. Se fue con esos traficantes y durante años fue uno de sus mejores colaboradores. Se especializaba en identificar víctimas, familias pobres con hijas hermosas que nadie echaría mucho de menos». «No, no puede ser. Pero eso no es lo peor, delegado», continuó Cayetano, disfrutando cada palabra. «Lo peor es que después de 20 años, tu querido hermano Anacleto ha regresado a Ciudad Juárez
Y según mis fuentes en la prisión, está planeando terminar lo que empezó hace tantos años. Los barrotes de la celda parecían moverse frente a mis ojos, y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. ¿Qué quieres decir con terminar lo que empezó? Cayetano se inclinó hacia adelante, y sus palabras siguientes fueron como dagas envenenadas. Las hermanas Domínguez no fueron las únicas, Herrera. Tu hermano ha estado construyendo una red durante 20 años, y ahora ha vuelto a casa para la cosecha final. Hay una lista de nuevas víctimas, y tu propia hija está en la primera línea. Dimin Belusin, capítulo 4. Las palabras de Cayetano resonaban en mi cabeza como campanadas de funeral mientras salía de la penitenciaría de Santa Fe. Mi hermano Anacleto, vivo, no solo vivo, sino convertido en el monstruo que había destruido a la familia Domínguez y que ahora amenazaba a mi propia hija. El viaje de regreso a Ciudad Juárez se me hizo eterno. Cada milla que recorría mi caballo me acercaba más a una verdad que no quería enfrentar, pero que sabía inevitable. Durante los 3 días de travesía, mi mente no dejaba de revivir recuerdos de mi hermano menor. Anacleto había sido siempre el rebelde de la familia, el que cuestionaba las reglas, el que buscaba dinero fácil en lugar de trabajo honesto. Pero nunca, en mis peores pesadillas, había imaginado que fuera capaz de algo tan monstruoso. Cuando llegué a Ciudad Juárez, era viernes por la tarde, y lo primero que hice fue dirigirme a mi casa. Necesitaba ver a mi familia, asegurarme de que estuvieran bien, aunque las palabras de Cayetano hubieran sido solo una cruel mentira diseñada para torturarme. Mi esposa, Carmen, me recibió en la puerta con una expresión de alivio mezclada con preocupación. «Evaristo, gracias a Dios que regresaste», me dijo, abrazándome con fuerza. «Ha pasado algo extraño mientras estabas fuera». «¿Qué cosa? ¿Están bien los niños?» «Sí, están bien, pero un hombre vino a preguntar por ti. Dijo que era tu hermano». Las palabras me golpearon como un rayo. «¿Mi hermano? ¿Cómo era?» «Mayor que tú, pero con rasgos parecidos. Cabello gris, ojos oscuros como los tuyos. Tenía una cicatriz pequeña en la frente. Dijo que se llamaba Anacleto y que había estado viajando durante muchos años». Era él. Después de 20 años, Anacleto había vuelto a casa. «¿Qué quería? ¿Qué te dijo?» Carmen frunció el ceño, como si tratara de recordar cada detalle. Preguntó mucho sobre la familia, sobre nuestros hijos, especialmente sobre Esperanza. Mi hija Esperanza tenía 16 años, la misma edad que había tenido Refugio Domínguez cuando desapareció. La coincidencia del nombre con la hermana mayor de las Domínguez me llenó de una terrible premonición. ¿Dónde está Esperanza ahora? Donás en casa de su prima Magdalena, ayudando con la costura para la boda de mañana. Volverá esta noche. Carmen, escúchame bien, le dije tomándola de las manos. No quiero que Esperanza salga sola de la casa por ningún motivo. Si necesita ir a algún lugar, que vaya acompañada de ti o de su hermano. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa, Evaristo? Me estás asustando. Hay cosas que no puedo explicarte ahora, pero confía en mí. Puede que estemos en peligro. Esa noche, cuando Esperanza regresó a casa, me quedé despierto montando guardia. Mi hija era una muchacha hermosa, con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de su madre y el cabello negro como el azabache que caracterizaba a las mujeres de nuestra región. Era inteligente, bondadosa y tenía toda la vida por delante. No iba a permitir que el monstruo en que se había convertido mi hermano le hiciera daño. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí a la delegación dispuesto a comenzar mi propia investigación. Si Anacleto había regresado a Ciudad Juárez, alguien lo habría visto, alguien sabría dónde se hospedaba. Mi primer parada fue la posada de don Feliciano Morales, el lugar donde se alojaban la mayoría de los forasteros que llegaban al pueblo. Don Feliciano era un hombre observador que recordaba a todos sus huéspedes.
Buenos días, delegado Herrera. Me saludó cuando entré a la posada. ¿En qué puedo servirle? Don Feliciano, necesito saber si en los últimos días se ha hospedado aquí un hombre de unos 45 años, cabello gris, con una cicatriz en la frente. Dice llamarse Anacleto. El rostro de don Feliciano se ensombreció. Ah, sí. Ese señor llegó hace 4 días. Pagó una semana por adelantado en monedas de oro americanas. Pero hay algo raro en el delegado. ¿Qué tipo de cosa rara? Sale muy temprano en la mañana y regresa muy tarde en la noche. Siempre viene con ropa diferente, como si fuera otra persona. Y ayer vi que llevaba una bolsa grande, muy pesada, que escondió debajo de su cama. ¿Está ahora en su cuarto? No, delegado. Salió antes del amanecer y no ha regresado. Le pedí a don Feliciano que me mostrara la habitación de Anacleto. Era un cuarto pequeño y espartano, pero al registrarlo encontré algo que me confirmó mis peores temores. Bajo el colchón había un mapa de Ciudad Juárez con varias casas marcadas con círculos rojos y en una mesa improvisada una lista de nombres escritos con letra clara y precisa. Mi sangre se heló cuando leí la lista. Esperanza Herrera, 16 años. María Concepción Ruiz, 15 años. Rosa Amelia González, 17 años. Luz del Carmen Vázquez, 16 años. Soledad Remedios Morales, 18 años. 5 nombres, 5 muchachas jóvenes, la misma cantidad que las hermanas Domínguez 20 años atrás. Al pie de la lista, con letra diferente, había una nota que decía: la mercancía será entregada el domingo al amanecer en el punto acordado. El precio convenido, 500 pesos de oro por cabeza. Era sábado. Solo tenía un día para evitar que se repitiera la tragedia. Corrí de regreso a la delegación y convoqué a mis 3 diputados de mayor confianza: Juventino Salazar, Bautista Moreno y Clemente Herrera, un primo lejano no relacionado con mi hermano. Muchachos, les dije mientras desplegaba el mapa que había encontrado, tenemos una situación de emergencia. Hay un plan para secuestrar a 5 muchachas de nuestro pueblo mañana al amanecer. Les expliqué todo lo que había descubierto, omitiendo solo el detalle de que uno de los criminales era mi propio hermano. Esa vergüenza tendría que cargarla yo solo. ¿Qué quiere que hagamos, jefe?, preguntó Juventino, un hombre de 30 años que había demostrado ser valiente y leal. Primero, vamos a advertir a las familias de estas muchachas sin causar pánico general en el pueblo. Segundo, vamos a organizar vigilancia discreta en cada una de las casas marcadas en el mapa. Y tercero, hice una pausa, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Vamos a tender una trampa. ¿Y qué tipo de trampa?, preguntó Bautista. Yo voy a hacer el papel de víctima. Voy a dejar que me capturen para descubrir dónde tienen a las hermanas Domínguez y desmantelar toda la red. Delegado, eso es muy peligroso, protestó Clemente. Si estos hombres han estado operando durante 20 años, deben tener experiencia matando a cualquiera que se interponga en su camino. Lo sé, admití, pero es la única manera de llegar hasta la verdad. Además, tengo una ventaja que ellos no saben. Conozco la identidad de al menos uno de los secuestradores. Esa tarde, mientras organizábamos nuestro plan, llegó a la delegación un jinete sudoroso que traía un mensaje urgente. Era de padre Inocencio Zamarripa, el párroco que había conocido a la familia Domínguez. El mensaje era breve pero perturbador. Delegado Herrera, necesito verlo urgentemente en la iglesia. He recibido información sobre las hermanas Domínguez que cambiará todo lo que usted cree saber sobre su destino. Venga solo, padre Inocencio. Al leer estas palabras, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Primero Cayetano en la prisión, luego el descubrimiento de los planes de mi hermano y ahora el padre Inocencio con más revelaciones. ¿Cuántos secretos más podría soportar mi corazón antes de quebrarse completamente? Cuando llegué a la iglesia de San José, el sol ya se estaba ocultando tras las montañas, pintando el cielo de color naranja y púrpura.
El padre Inocencio me esperaba en el altar mayor, arrodillado en oración frente al crucifijo. «Padre», le dije al acercarme, «recibí su mensaje». El anciano sacerdote se incorporó lentamente, y cuando se volvió hacia mí, vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Delegado Herrera», me dijo con voz temblorosa, «lo que voy a contarle va a destrozar su alma, pero tiene derecho a saberlo antes de enfrentarse con su hermano». «¿Usted también sabe sobre Anacleto?» «Sé muchas cosas, hijo mío. Sé que él fue quien entregó a las hermanas Domínguez. Sé que ha regresado para hacer lo mismo con otras 5 muchachas. Pero también sé algo que ni Cayetano Vázquez ni usted mismo imaginan». «¿Qué cosa, padre?» El padre Inocencio respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían mi mundo para siempre. «Las hermanas Domínguez están vivas, delegado. Las 5. Y están aquí, en Ciudad Juárez, viviendo bajo identidades falsas. Una de ellas es su propia esposa». Bauola, capítulo 5. Las palabras del padre Inocencio cayeron sobre mí como un rayo que partiera el cielo en 2. Por un momento, el mundo se detuvo completamente. No había sonidos, no había movimiento, solo el eco de esas palabras imposibles rebotando en mi mente. ¿Qué está diciendo, padre? El anciano sacerdote se acercó y puso su mano arrugada sobre mi hombro. En sus ojos pude ver el peso de 20 años guardando un secreto que lo había atormentado cada día. «Siéntese, hijo mío», me dijo señalando el primer banco de la iglesia. «Lo que voy a contarle requiere que esté sentado». Obedecí mecánicamente, sintiendo como si mi cuerpo fuera dirigido por alguien más. El padre Inocencio se sentó a mi lado, y durante un largo momento solo se escuchó el eco de nuestras respiraciones en la nave silenciosa. «Hace 20 años», comenzó con voz suave, «cuando las hermanas Domínguez desaparecieron, yo era un sacerdote joven recién llegado a esta parroquia. La tragedia de Soledad me conmovió profundamente y prometí que rezaría por el regreso de sus hijas todos los días. Pero, padre, si están vivas, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué permitieron que Soledad muriera de pena? Porque las muchachas me pidieron que no revelara su ubicación a nadie, ni siquiera a su propia madre. Tenían demasiado miedo de que sus secuestradores las encontraran nuevamente. No entiendo. ¿Cómo es posible que escaparan? ¿Y cómo es posible que Carmen...» «Su esposa Carmen no se llama Carmen», me interrumpió el padre. «Su verdadero nombre es Consuelo Domínguez. Es la tercera de las hermanas». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Carmen, la mujer con quien había estado casado durante 15 años, la madre de mis hijos, era una de las hermanas Domínguez que había estado buscando durante 2 décadas. «Eso es imposible», logré decir. «Carmen es de Santa Fe», me lo dijo cuando nos conocimos. «Sus padres murieron en una epidemia». «Esa fue la historia que inventamos para protegerla», explicó el padre Inocencio. «Cuando las hermanas llegaron aquí, traumatizadas y aterrorizadas, necesitaban nuevas identidades para mantenerse a salvo». «¿Llegaron aquí? ¿Todas?» «Sí, delegado. Las 5 hermanas lograron escapar de sus captores después de 6 meses de cautiverio. Fue un milagro divino. Llegaron a Ciudad Juárez a pie, desnutridas, heridas, pero vivas. Vinieron directamente a la iglesia, porque recordaban que su madre les había dicho que siempre podían buscar refugio en la casa de Dios. Me cubrí el rostro con las manos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Dónde están las otras 4? Esperanza, la mayor, se casó con un comerciante de Chihuahua bajo el nombre de Elena Vargas. Remedios se convirtió en Sor María de los Dolores y vive en el convento de Santa Clara en El Paso. Amparo se llama ahora Luisa Mendoza y vive en Santa Fe con su esposo e hijos. Y Refugio, el padre hizo una pausa, como si le doliera continuar. Refugio se llama ahora Soledad Morales, en honor a su madre fallecida. Es la esposa de don Feliciano, el dueño de la posada. «¡Dios mío!», exclamé levantándome bruscamente.
¡Refugio! Soledad está en peligro. Mi hermano se está hospedando en su posada. Lo sé, hijo. Por eso necesitaba hablar con usted urgentemente. Anacleto ha estado observando a todas las hermanas durante los últimos días. Él sabe quiénes son. ¿Cómo es posible que las haya reconocido después de 20 años? Porque él fue quien las eligió originalmente. Conocía cada detalle de sus rostros, sus gestos, sus voces. El tiempo puede cambiar la apariencia física, pero hay cosas que permanecen iguales. Me dirigí hacia la puerta de la iglesia, pero el padre Inocencio me detuvo. Espere, delegado. Hay algo más que debe saber antes de enfrentarse con su hermano. ¿Qué más puede haber? Su hermano no ha regresado solo para secuestrar 5 nuevas víctimas. Ha vuelto para completar lo que no pudo terminar hace 20 años, llevarse a las hermanas Domínguez para venderlas a un comprador específico que lleva décadas esperándolas. ¿Quién es ese comprador? Un hombre muy rico y muy enfermo, llamado Augustus Blackwood, dueño de varias minas en Colorado. Hace 20 años, cuando las hermanas eran jóvenes y hermosas, él pagó por adelantado una suma enorme para tenerlas como colección privada en su rancho. Cuando escaparon, nunca recibió su mercancía. Ahora, a pesar de que ya no son jóvenes, quiere cumplir esa transacción. Y las 5 nuevas víctimas son para otros compradores. Su hermano ha diversificado el negocio. Salí de la iglesia con la mente en torbellino. En una sola tarde había descubierto que mi esposa era una de las mujeres que había estado buscando durante 20 años, que las 5 hermanas estaban vivas y que mi hermano las había encontrado para completar una venta diabólica que se había frustrado 2 décadas atrás. Cuando llegué a casa, Carmen Consuelo estaba preparando la cena. La miré con ojos nuevos, buscando en su rostro los rasgos de la joven de 18 años que había desaparecido en 1858. Ahora que sabía la verdad, podía ver las similitudes con la descripción que Soledad Domínguez me había dado de su hija. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma forma delicada de la nariz, la misma manera grácil de moverse. ¿Pasa algo, Evaristo?, me preguntó, notando mi expresión. Te ves muy pálido. Carmen, comencé, pero luego me detuve. ¿Cómo le pregunta un hombre a su esposa si su nombre real es otro? ¿Cómo le dice que ha estado casado con un fantasma durante 15 años? ¿Sí? ¿Hay algo de tu pasado que nunca me hayas contado? Vi cómo el color se desvanecía de su rostro y cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Por qué me preguntas eso? Porque he descubierto cosas sobre el caso de las hermanas Domínguez que cambian todo lo que creía saber. Carmen se quedó inmóvil por un momento. Luego se dejó caer en una silla, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. ¿Cuánto sabes?, me preguntó con voz apenas audible. Sé que tu verdadero nombre es Consuelo Domínguez y que tú y tus hermanas escaparon de sus captores hace 20 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en nuestro matrimonio vi a la niña asustada que había sido cuando llegó pidiendo refugio en la iglesia. Iba a contártelo, susurró. Tantas veces quise decirte la verdad, pero tenía miedo de que me rechazaras si sabías lo que había pasado, lo que me habían hecho esos hombres. Me acerqué y la tomé en mis brazos, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. Nunca te habría rechazado. Te amo. No importa cuál sea tu nombre o cuál haya sido tu pasado. Pero hay más, Evaristo, me dijo entre sollozos. Hay algo que ni el padre Inocencio sabe, algo que solo mis hermanas y yo sabemos. ¿Qué cosa? Durante nuestro cautiverio descubrimos algo sobre la organización que nos había secuestrado. No era solo una banda de traficantes común. Era parte de una red internacional que operaba desde México hasta Canadá, con conexiones en Europa, y el líder de toda la operación se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. El líder de toda la operación era alguien que conocíamos, alguien en quien nuestra familia confiaba completamente.
¿Quién? El doctor Juvenal Urbina, el médico que atendía a nuestra madre y que había estado en nuestra casa muchas veces. Él fue quien proporcionó la información sobre nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras costumbres, y él fue quien examinó a todas las víctimas para determinar su valor comercial. El nombre del doctor Urbina me era familiar. Había sido el médico más respetado de Ciudad Juárez hasta que desapareció misteriosamente en 1859, el mismo año que mi hermano. Consuelo, le dije usando su verdadero nombre por primera vez, necesito que me digas todo lo que recuerdas sobre esa organización. Mi hermano ha regresado y está planeando secuestrar a 5 muchachas más mañana al amanecer. Sus ojos se llenaron de terror. Anacleto está aquí. ¿Lo conoces? Él era uno de los lugartenientes del doctor Urbina. Era el que se encargaba de quebrar la voluntad de las víctimas más rebeldes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que formaban era más horrible de lo que había imaginado. Consuelo, necesito que me ayudes a detenerlo. Pero primero, debo saber, ¿alguna vez sospechó que yo era el hermano de Anacleto? No, me dijo secándose las lágrimas. Nunca mencionó tener un hermano que fuera Loman. Siempre hablaba como si fuera huérfano. Entonces, aún tenemos la ventaja de la sorpresa, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre cómo operaban, dónde llevaban a las víctimas, cuáles eran sus métodos. Durante la siguiente hora, Consuelo me relató los detalles más horrendos que había escuchado en mi vida. La organización tenía una red de casas seguras desde Chihuahua hasta Denver, médicos corruptos que certificaban la mercancía, funcionarios sobornados que facilitaban el transporte y compradores en ciudades grandes que pagaban fortunas por mujeres jóvenes. Hay algo más, me dijo cuando terminó su relato. Cuando escapamos, nos llevamos algo muy valioso. Una libreta donde el doctor Urbina anotaba todos los nombres de sus contactos, sus rutas, sus precios. La escondimos, pensando que algún día podríamos usarla para destruir toda la red. ¿Dónde está esa libreta? Enterrada bajo el altar mayor de la iglesia. El padre Inocencio no sabe que está ahí. En ese momento se escucharon pasos en el portal de la casa. Consuelo y yo nos quedamos inmóviles, esperando. «¡Evaristo!», gritó una voz familiar desde afuera. «¿Estás en casa, hermano? Necesitamos hablar». Era Anacleto. Después de 20 años, mi hermano menor había venido a casa. Nenmaschua. Capítulo 6. El sonido de la voz de Anacleto me heló la sangre. Durante un momento, Consuelo y yo nos quedamos paralizados, mirándonos a los ojos sin atrevernos a respirar. 20 años de secretos, mentiras y crímenes estaban a punto de converger en el portal de mi propia casa. «¡Evaristo!», gritó nuevamente mi hermano. «Sé que estás ahí. Vi tu caballo en el establo. Llévate a los niños por la puerta trasera», le susurré a Consuelo. «Ve a casa de tu hermana María Concepción y quédate ahí hasta que esto termine». «No te voy a dejar solo», me respondió con determinación. «He estado huyendo de este hombre durante 20 años. Ya es hora de enfrentarlo. Es muy peligroso. No sabes de lo que es capaz». «Sé exactamente de lo que es capaz», me dijo, tocando inconscientemente una cicatriz pequeña en su cuello que nunca me había explicado. «Por eso mismo, no puedo huir nuevamente». Los pasos de Anacleto se acercaban a la puerta principal. Tomé mi revólver del cinturón y verifiqué que estuviera cargado. Luego me dirigí hacia la entrada. «Anacleto», le grité a través de la puerta cerrada. «¿Qué quieres?» «Quiero hablar con mi hermano mayor después de 20 años de separación. ¿Eso no es natural?» Abrí la puerta lentamente, manteniendo la mano cerca de mi arma. Cuando vi a mi hermano después de 2 décadas, tuve que reprimir una exclamación de sorpresa. Anacleto había cambiado drásticamente.
El joven rebelde de 25 años se había convertido en un hombre de 45, con el cabello completamente gris y el rostro marcado por líneas profundas. Sus ojos, que recordaba llenos de picardía juvenil, ahora tenían una frialdad que me resultó inquietante. Vestía ropas caras, de estilo norteamericano, y llevaba una pistola Colt de aspecto costoso en una funda de cuero trabajado. «Hermano», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «has envejecido bien, los años te han tratado con bondad. No puedo decir lo mismo de ti, Anacleto. ¿Dónde has estado durante estos 20 años? Viajando, hermano, conociendo el mundo, haciendo negocios, construyendo un futuro próspero». Su mirada se desplazó por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. «¿No vas a invitar a tu hermano menor a pasar? Depende de qué tipo de negocios sean esos que mencionas». «Ah», se rió con una carcajada seca, «siempre el mismo Evaristo, siempre sospechando de todo el mundo, siempre buscando criminales debajo de cada piedra. A veces los criminales están más cerca de casa de lo que uno imagina». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Qué quieres decir con eso?» «Que sé lo que hiciste con las hermanas Domínguez, Anacleto. Sé que trabajabas para los traficantes que se las llevaron». Mi hermano se quedó inmóvil por un momento. Luego su rostro se transformó. La máscara de hermano cariñoso desapareció completamente, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Veo que alguien ha estado hablando demasiado», dijo con voz pausada. «Me pregunto quién pudo haber sido». «Eso no importa. Lo que importa es que vas a dejar este pueblo inmediatamente y nunca vas a regresar». «Me temo que eso no va a ser posible, hermano. Tengo negocios pendientes en Ciudad Juárez, compromisos que debo cumplir. Los únicos compromisos que vas a cumplir son con la horca». Anacleto se rió nuevamente, pero esta vez su risa tenía un tono amenazante. «¿En serio crees que puedes arrestarme? ¿A mí, tu propio hermano?» «No eres mi hermano», le dije con voz firme. «Mi hermano murió hace 20 años. Tú eres solo un criminal que por casualidad comparte mi sangre. Qué dramático te has vuelto, Evaristo. Pero antes de que intentes algo heroico, hay algo que debes saber». «¿Qué cosa?» «Conozco a tu familia, a tu esposa, Carmen, ¿verdad? Y a tu hija, Esperanza. Muchachas hermosas, las dos. Sería una lástima que les pasara algo malo». La rabia se apoderó de mí como un fuego incontrolable. «Si les tocas un solo cabello...» «Tranquilo, hermano. No soy un monstruo. Simplemente soy un hombre de negocios que cumple con sus contratos, y tengo un contrato muy antiguo que cumplir». En ese momento Consuelo apareció detrás de mí, enfrentando directamente a Anacleto. Mi hermano la miró fijamente, y vi cómo su expresión cambiaba gradualmente del reconocimiento a la satisfacción. «Consuelo Domínguez», dijo lentamente, saboreando cada sílaba. «La tercera de las 5 hermanas. Debo admitir que el matrimonio te ha sentado bien. Sigues siendo hermosa, aunque ya no tan joven como cuando te conocí. Sigues siendo el mismo cobarde que torturaba mujeres indefensas», le respondió Consuelo con una valentía que me llenó de orgullo. «Ah, pero ahora ya no eres indefensa, ¿verdad? Ahora tienes un esposo Lawman que te protege. Qué ironía del destino que el hermano del hombre que te capturó se haya convertido en tu salvador». «¿Qué quieres, Anacleto?», le pregunté, interponiéndome entre él y Consuelo. «Lo que siempre he querido, cumplir mis contratos. Augustus Blackwood aún espera recibir su mercancía. Ha esperado pacientemente durante 20 años y ahora está dispuesto a pagar el doble del precio original. Las hermanas Domínguez no están a la venta. Todo está a la venta, hermano. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto». Anacleto se acercó un paso más. «Te propongo un trato. No haré tratos contigo. Escúchame antes de negarte. Te ofrezco la ubicación exacta donde están las 5 nuevas víctimas que planeo capturar mañana. 5 muchachas inocentes, cuyas vidas puedes salvar. A cambio, me das a las 5 hermanas Domínguez». «Jamás.
Piénsalo bien, Evaristo. 5 vidas jóvenes e inocentes a cambio de 5 mujeres que ya han vivido 20 años más de los que originalmente estaba planeado que vivieran. Es una transacción muy razonable. Eres un monstruo, le dijo Consuelo. Soy un hombre práctico, respondió Anacleto. Y también soy un hombre que siempre tiene un plan de respaldo. Sacó un silbato de plata de su bolsillo y lo hizo sonar 3 veces. Inmediatamente se escucharon pasos corriendo desde diferentes direcciones alrededor de la casa. ¿Creían que había venido solo? Se rió. Tengo 6 hombres rodeando esta casa en este momento. Hombres que han trabajado conmigo durante años y que no dudarán en quemar todo este lugar si no obtengo lo que quiero. ¿Qué garantía tengo de que dejarás ir a las 5 muchachas si acepto tu trato? La palabra de un hermano, dijo con sarcasmo. Además, no me sirven de nada. Ya tengo compradores específicos para las hermanas Domínguez. Necesito tiempo para pensarlo. Tiempo es exactamente lo que no tienes, Evaristo. Mis hombres y yo saldremos de Ciudad Juárez mañana al amanecer, con o sin las hermanas Domínguez. Si las tengo, las 5 nuevas víctimas quedarán libres. Si no las tengo, me llevaré a las 5 muchachas nuevas y además regresaré por las hermanas en otro momento, cuando estés menos preparado. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia nosotros. Tienes hasta las 5 de la mañana para decidir. Si aceptas el trato, ven solo al viejo granero de los Maldonado con las 5 hermanas. Si no apareces, interpretaré eso como una negativa y las consecuencias serán terribles. «Anacleto», le grité cuando estaba saliendo. «¿Por qué? ¿Por qué elegiste este camino?» Mi hermano se detuvo en el umbral y me miró con una expresión que por un momento me recordó al niño que había sido. Porque descubrí que la vida es mucho más fácil cuando no tienes conciencia, hermano, y mucho más rentable. Después de que se fue, Consuelo y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la situación. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó finalmente. «Vamos a salvar a todas las muchachas», le dije con determinación, «a las 5 nuevas víctimas y a las 4 hermanas que quedan. Pero para eso necesito esa libreta que escondieron debajo del altar». «Evaristo, es demasiado peligroso. Anacleto no es el mismo hombre que conociste hace 20 años. Los años lo han convertido en algo peor. Lo sé, pero tengo algo que él no tiene». «¿Qué cosa?». «La verdad. Y 20 años de experiencia como lawman que me han enseñado que siempre hay una manera de que la justicia triunfe». Esa noche, mientras Consuelo reunía a sus hermanas para advertirles del peligro, yo comencé a planear la operación más arriesgada de mi carrera. El granero de los Maldonado estaba a 2 millas de Ciudad Juárez, en una zona aislada rodeada de colinas rocosas. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero también podía convertirse en una trampa mortal para los criminales si sabía cómo usar el terreno a mi favor. Pero primero necesitaba recuperar esa libreta, y para eso tendría que profanar el altar mayor de la iglesia en plena noche, esperando que los secretos enterrados hace 20 años me dieran las claves para destruir de una vez por todas la red criminal que había atormentado a tantas familias inocentes. El reloj de la iglesia marcaba las 10 de la noche cuando comenzó la fase más peligrosa de mi plan. No me creo. Capítulo 7. El reloj de la iglesia marcaba las 10 de la noche cuando me deslicé sigilosamente por la puerta lateral de San José. La luna nueva proporcionaba la oscuridad perfecta para lo que tenía que hacer, pero también hacía más difícil orientarme en el interior del templo. Caminé hacia el altar mayor con pasos cautelosos. Cada tabla del piso que crujía bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio nocturno. Cuando llegué frente al crucifijo, me arrodillé y comencé a buscar con las manos las piedras sueltas que Consuelo me había descrito. La tercera piedra desde la esquina izquierda se movió ligeramente cuando la presioné.
Debajo había una cavidad pequeña envuelta en lona encerada. Cuando desenvolví el paquete, mis dedos tocaron una libreta de cuero gastado. Incluso en la oscuridad pude sentir el peso de los secretos que contenía. Regresé a mi casa, donde Consuelo me esperaba con una lámpara de aceite encendida. Cuando abrimos la libreta, lo que encontramos superó todas mis expectativas. El doctor Juvenal Urbina había sido meticuloso en sus registros. Cada página contenía nombres, direcciones, rutas, precios y métodos de operación de una red criminal que se extendía desde México hasta Canadá. Había listas de funcionarios corruptos, jueces sobornados, médicos cómplices y comerciantes que facilitaban el transporte. «Mira esto», me dijo Consuelo, señalando una página específica. «Aquí está el nombre de Augustus Blackwood y su dirección en Colorado, pero también hay otros compradores en Nueva York, San Francisco y hasta en Europa. Y aquí están las rutas que usaban», observé, estudiando un mapa detallado. El granero de los Maldonado era solo una de las muchas estaciones de paso. Pero lo más valioso era una lista de todas las víctimas que habían sido secuestradas durante los años de operación, con sus destinos finales. Cientos de nombres, cientos de familias destruidas. «Con esta información podemos desmantelar toda la red», le dije a Consuelo. «Pero primero tengo que salvar a esas 5 muchachas». A las 3 de la madrugada, mis diputados y yo cabalgamos hacia el granero de los Maldonado. Habíamos estudiado el terreno durante el día anterior y sabía exactamente cómo posicionar a mis hombres para rodear el edificio sin ser detectados. «Recuerden», les dije mientras nos acercábamos, «mi hermano espera que llegue solo con las hermanas Domínguez a las 5 de la mañana. Pero yo voy a llegar temprano y sin compañía. Cuando den la señal, queremos a todos los criminales vivos para interrogarlos». Juventino, Bautista y Clemente tomaron posiciones en las colinas que rodeaban el granero. Desde sus puntos estratégicos podían ver cualquier movimiento alrededor del edificio y cubrir todas las rutas de escape. Yo me acerqué al granero cuando el reloj del pueblo marcaba las 4:30. La estructura de madera vieja parecía abandonada, pero pude ver luz filtrándose por las grietas de las paredes. Desde mi posición de observación detrás de unas rocas, pude ver que Anacleto había sido fiel a su palabra sobre traer refuerzos. Conté al menos 6 hombres montando guardia alrededor del edificio, todos armados con rifles. Pero lo que más me importaba ver estaba en el interior del granero. 5 figuras pequeñas atadas en una esquina. Las nuevas víctimas estaban vivas. Cuando el reloj marcó las 5 en punto, me dirigí hacia la puerta principal del granero con las manos levantadas, aparentando estar desarmado. «Anacleto», grité, «soy Evaristo, vengo a negociar». La puerta se abrió lentamente y mi hermano apareció con una sonrisa triunfal en el rostro. «Sabía que verías la razón, hermano. ¿Dónde están las hermanas Domínguez? Primero quiero ver que las 5 muchachas estén bien». «Por supuesto, entra». El interior del granero estaba iluminado por varias lámparas de aceite. En una esquina, atadas pero aparentemente sin heridas graves, estaban las 5 jóvenes de la lista: Esperanza Herrera, mi propia hija, María Concepción Ruiz, Rosa Amelia González, Luz del Carmen Vázquez y Soledad Remedios Morales. Cuando Esperanza me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¿Están todas bien?», le pregunté a Anacleto. «Perfectamente bien. Como dije, no soy un monstruo. Ahora, ¿dónde están mis hermanas Domínguez?» «Ah», le dije sonriendo por primera vez en días. «Sobre eso hay un pequeño cambio de planes». «¿Qué tipo de cambio?» «El tipo de cambio donde el criminal no obtiene lo que quiere». Anacleto frunció el ceño y vi cómo su mano se movía lentamente hacia su pistola. «Evaristo, espero que no estés pensando en hacer algo estúpido. Mis hombres te tienen rodeado». «¿Te refieres a estos hombres?», pregunté, haciendo la señal convenida.
Inmediatamente se escucharon disparos de advertencia desde las colinas, seguidos de los gritos de rendición de los guardias de Anacleto. En menos de 2 minutos, Juventino, Bautista y Clemente entraron al granero con 6 prisioneros. «Imposible», murmuró Anacleto. «¿Cómo sabían dónde estaban posicionados mis hombres?» «Porque durante 20 años he aprendido a pensar como los criminales», le respondí, «y porque tengo esto». Saqué la libreta del doctor Urbina de mi chaqueta. Cuando Anacleto la vio, su rostro se llenó de pánico. «¿Dónde conseguiste eso?» «Las hermanas Domínguez eran más inteligentes de lo que pensabas. Se llevaron todos los secretos de tu organización cuando escaparon». Esa libreta puede destruir a cientos de personas importantes». «Exactamente. Y eso es lo que voy a hacer». Anacleto sacó su pistola, pero yo ya tenía la mía apuntándole al pecho. «No lo hagas, hermano», le dije. «Ya has hecho suficiente daño». «¿Daño?», se rió amargamente. «Evaristo, ¿tienes idea de cuánto dinero se mueve en este negocio? ¿Cuántas personas importantes están involucradas? Si publicas el contenido de esa libreta, no solo me destruirás a mí, destruirás a políticos, jueces, empresarios. Bien, es hora de que todos paguen por sus crímenes, incluyéndome a mí, especialmente tú». Anacleto bajó lentamente su pistola, y por primera vez, desde que había regresado, vi en sus ojos algo que se parecía al hermano menor que había conocido décadas atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Evaristo? ¿Qué cosa? Que empecé en este negocio para impresionarte. Quería ganar suficiente dinero para demostrar que podía ser tan exitoso como mi hermano mayor, el respetado Louman. Elegiste el camino equivocado. Lo sé, lo supe desde el principio, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras mis diputados liberaban a las 5 muchachas y arrestaban a los criminales, Anacleto y yo tuvimos nuestra última conversación como hermanos. «¿Qué va a pasar conmigo?», me preguntó. «Vas a confesar todos tus crímenes, vas a ayudarme a localizar a todas las víctimas que aún puedan ser salvadas, y vas a testificar contra todos los miembros de la red. ¿Y después? Después vas a pagar por 20 años de crímenes, probablemente con tu vida». Anacleto asintió lentamente. «Es lo justo». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La información de la libreta del doctor Urbina permitió a las autoridades de México y Estados Unidos desmantelar completamente la red de tráfico de personas más grande de América del Norte. Más de 200 criminales fueron arrestados, incluyendo funcionarios corruptos en ambos lados de la frontera. Docenas de víctimas que habían estado perdidas durante años fueron localizadas y reunidas con sus familias. Augustus Blackwood fue encontrado muerto en su rancho de Colorado, aparentemente por suicidio cuando se enteró de que las autoridades venían por él. Mi hermano Anacleto cumplió su palabra. Confesó todos sus crímenes, proporcionó información detallada sobre la organización y testificó en más de 50 juicios. Su cooperación ayudó a salvar a muchas víctimas, pero no fue suficiente para salvar su propia vida. Fue ejecutado en Santa Fe 6 meses después de su captura, después de un juicio justo donde se le permitió expresar arrepentimiento por sus crímenes. En cuanto a las hermanas Domínguez, cada una eligió su propio destino. Esperanza, Elena Vargas, decidió mantener su nueva identidad y continuar su vida en Chihuahua. Remedios, Sor María de los Dolores, permaneció en el convento, encontrando paz en la vida religiosa. Amparo, Luisa Mendoza, regresó ocasionalmente a Ciudad Juárez para visitar a sus hermanas. Refugio, Soledad Morales, abrió una casa de refugio para mujeres víctimas de violencia, usando parte del dinero recuperado de los bienes confiscados a la red criminal. Y Consuelo, mi querida Consuelo, continuó siendo mi esposa, pero ahora sin secretos entre nosotros. Juntos, establecimos una fundación para ayudar a familias de víctimas de tráfico de personas.
asegurándonos de que la tragedia que había marcado nuestras vidas sirviera para prevenir el sufrimiento de otros. Cada año, en el aniversario del rescate de las 5 muchachas, visitamos la tumba de Soledad Domínguez. Le llevamos flores y le contamos que sus hijas están bien, que la justicia finalmente triunfó y que su sacrificio no fue en vano. Han pasado 5 años desde aquella noche en el granero de los Maldonado. Mi cabello ahora es completamente gris y las líneas alrededor de mis ojos se han profundizado, pero por primera vez en 20 años puedo dormir en paz. La promesa que hice ante la tumba de Soledad Domínguez se cumplió. Sus hijas fueron encontradas, la verdad salió a la luz y la justicia prevaleció. A veces, cuando camino por las calles de Ciudad Juárez y veo a familias felices paseando juntas, me acuerdo de que los casos más difíciles de resolver son aquellos donde el enemigo está más cerca de casa. Pero también me acuerdo de que nunca es demasiado tarde para la redención. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mi nombre es Evaristo Herrera, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces, para salvar a otros, primero tienes que enfrentar los demonios de tu propia familia. Gracias por acompañarme en esta historia de redención del Viejo Oeste. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la revelación final. ¿Esperabas que el hermano de Evaristo fuera el villano? ¿Qué opinas sobre el destino que eligió cada una de las hermanas Domínguez? Comparte tus pensamientos y no te pierdas nuestras próximas historias de redención.